El 15 de enero de 2026, el CEO de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos dijo algo en una conferencia bancaria a puerta cerrada que en realidad debería haber dominado todos los titulares del país. Dijo que 6 billones de dólares estadounidenses podrían salir del sistema bancario de Estados Unidos en los próximos 36 meses. 6 billones. No era una previsión pesimista, no era un escenario de peor caso, era su suposición base. 6 billones de dólares representan casi el 30% de todos los depósitos en los bancos comerciales estadounidenses. Y ese dinero no fluiría hacia otros bancos, ni al extranjero, sino hacia algo que hace apenas 5 años no representaba una amenaza seria para el sistema financiero: stablecoins. Y la verdadera razón del pánico en los despachos de la alta dirección bancaria no está en la cifra en sí, está en un acontecimiento que ocurrió exactamente 2 años antes, un acontecimiento que cambió silenciosa pero fundamentalmente el equilibrio de poder del sistema financiero. El 10 de enero de 2024, el regulador bursátil de Estados Unidos aprobó simultáneamente 11 ETF de Bitcoin al contado, y en apenas 2 años, el mayor de estos fondos superó la marca de $70,000 millones en activos bajo gestión. Pero esos $70,000 millones no son la verdadera historia, son la prueba de que el capital institucional, fondos de pensiones, fundaciones, gestores de activos que administran decenas de billones de dólares, quiere una exposición real a las criptomonedas. Y en cuanto estas instituciones obtienen ese acceso, en cuanto entienden cómo funciona la infraestructura, surge inevitablemente una pregunta clave. ¿Por qué deberían permanecer 6 billones de dólares en cuentas bancarias ganando apenas un 0,1% de interés, cuando existen stablecoins respaldadas por bonos del Estado que ofrecen rendimientos del 4 al 5%? La respuesta es sencilla: no existe ninguna razón racional. Y ahí es precisamente donde comienza la fuga de 6 billones de dólares que está remodelando el sistema financiero estadounidense en este mismo momento, en tiempo real, mientras la mayoría de la gente aún no está mirando. Pero para entender por qué esto no es una teoría, sino una inevitabilidad matemática, tenemos que volver al 10 de enero de 2024, el día en que la adopción institucional de las criptomonedas cambió de forma irreversible. Para entender por qué el 10 de enero de 2024 fue un punto de inflexión, hay que saber qué ocurrió antes. Durante más de una década, las solicitudes para crear ETFs de Bitcoin fueron bloqueadas de forma sistemática. Rechazos, retrasos, nuevas exigencias, una y otra vez. En 2013 el primer intento, rechazado. En 2017 el siguiente, nuevamente rechazado. En 2018 exactamente lo mismo. De forma oficial siempre se trataba de la protección del inversor. De forma extraoficial, se trataba de algo completamente distinto, de la resistencia a legitimar una clase de activo que desafiaba al sistema financiero tradicional. Porque un ETF de Bitcoin al contado no significa solo un nuevo producto. Significa aceptación institucional. Significa reconocimiento regulatorio. Significa acceso a capital en una escala capaz de cambiar los mercados de forma permanente. Y precisamente por eso, la solicitud presentada en 2023 fue fundamentalmente distinta. Cuando el mayor gestor de activos del mundo presentó su solicitud, quedó claro: esto no era un experimento, era un movimiento estratégico. Con más de 10 billones de dólares bajo gestión, más que el Producto Interior Bruto de todos los países excepto Estados Unidos y China, esta institución no presenta solicitudes para fracasar. Y la solicitud estaba asegurada hasta el último detalle. Custodia institucional, acuerdos de supervisión y de intercambio de datos con los reguladores, gestión de riesgos al más alto nivel. Pero sobre todo había algo detrás que ninguna solicitud anterior había tenido: confianza. El 10 de enero de 2024 ocurrió entonces lo que durante años se había considerado imposible. La autoridad reguladora aprobó 11 ETFs de Bitcoin al contado al mismo tiempo. Fidelity, Invesco, Franklin Templeton y otros proveedores. Pero para todos estaba claro: un fondo jugaba en una liga completamente distinta.
Ya en el primer día de cotización se negociaron más de $600 millones, un volumen superior al que muchos ETF registran en todo un mes. Después de una semana, más de $1.000 millones. Después de un mes, $10.000 millones. Después de un año, $55.000 millones. El crecimiento no fue lineal, fue exponencial. Y hasta enero de 2026, los activos bajo gestión alcanzaron la cifra de $70.000 millones estadounidenses. Un ETF de Bitcoin, con apenas 2 años de existencia, pasó de repente a estar entre los 20 ETF más grandes de todo Estados Unidos, superando a fondos que existen desde hace décadas. Pero lo decisivo no es el tamaño. Lo decisivo es quién compra. Porque aquí no se trataba de inversores minoristas, ni de especulación, sino de fondos de pensiones, aseguradoras, fundaciones universitarias y gestores de activos institucionales. Dinero que normalmente se gestiona de forma extremadamente conservadora. Dinero con estrictas obligaciones fiduciarias. Dinero que solo se invierte cuando el perfil de riesgo-rendimiento resulta convincente. Y es exactamente aquí donde comienza la verdadera historia. Porque en el momento en que estas instituciones dejaron de ver Bitcoin como una especulación y empezaron a considerarlo un componente de cartera, todo cambió. Durante décadas, la inversión institucional se basó en un principio simple: 60% acciones, 40% bonos. Este modelo funcionaba mientras los bonos hacían exactamente lo que se esperaba de ellos. Proporcionaban ingresos estables, amortiguaban la volatilidad y compensaban los riesgos de las acciones. Cuando los bonos del Estado ofrecían rendimientos del 6 al 8%, el equilibrio era perfecto. Acciones para el crecimiento, bonos para la seguridad y los ingresos. Pero después de la crisis financiera de 2008, todo cambió. Durante 15 años, los tipos de interés se mantuvieron cerca de cero. Los bonos apenas generaban rendimiento. A menudo, los rendimientos quedaban por debajo de la tasa de inflación. Un bono del Estado a 10 años con un rendimiento del 2% y una inflación del 3% implica una pérdida real. El poder adquisitivo desaparece, silenciosamente, pero con seguridad. El portafolio 60-40 dejó de funcionar. No lentamente, sino de forma estructural. Los inversores institucionales lo sabían y empezaron a buscar alternativas. Bienes raíces, pero ilíquidos, intensivos en capital y con alta carga de gestión. Capital privado, comisiones elevadas y capital bloqueado durante años. Materias primas, sin flujo de caja continuo. Y entonces algo entró en el foco, algo que durante mucho tiempo había sido ignorado o ridiculizado. Bitcoin. No como una operación a corto plazo, sino como una herramienta de diversificación. Los datos hablaban con claridad. Entre 2013 y 2023, la correlación de Bitcoin con el mercado de acciones fue cercana a cero. A veces positiva, a veces negativa, pero en conjunto, baja. Exactamente lo que necesitan las carteras institucionales. Un activo que se mueva de forma independiente. El problema nunca fue la teoría. El problema siempre fue el acceso. Los fondos de pensiones no podían mantener Bitcoin directamente. La custodia era compleja. El cumplimiento normativo arriesgado. Los procesos operativos poco claros. Las barreras de entrada eran demasiado altas. Necesitaban un producto regulado. Un producto que pudieran comprar a través de sus brokers habituales. Un producto con custodia, liquidación e informes familiares. Y ese producto, de repente, existía. En la primera semana de enero de 2026, casi $900 millones fluyeron hacia el ETF de Bitcoin en solo 7 días. Eso es más capital del que muchos fondos de cobertura gestionan jamás. Y no provenía de especuladores. Provenía de reajustes en carteras institucionales. Al mismo tiempo ocurrió otra cosa. Los depósitos bancarios comenzaron a disminuir. Solo en el cuarto trimestre de 2025, los depósitos en los bancos comerciales estadounidenses se redujeron en más de $200.000 millones.
Una parte fluyó hacia fondos del mercado monetario, otra parte hacia bonos del Estado, y una parte creciente hacia activos digitales, sobre todo hacia stablecoins. Y aquí es donde comienza la verdadera amenaza para el sistema bancario. La mayoría de las personas cree que los bancos funcionan como cajas fuertes seguras. Depositas tu dinero, el banco lo guarda, lo retiras cuando lo necesitas. Pero así no funciona el sistema. Los bancos operan con sistemas de reserva fraccionaria. Cuando depositas $1,000 en tu cuenta, el banco no guarda esos $1,000 en una caja fuerte. En la práctica, los grandes bancos suelen mantener solo alrededor del 10% como reserva. Eso significa lo siguiente: de tus $1,000, unos $100 permanecen como reserva de liquidez. Los $900 restantes se prestan inmediatamente. Hipotecas, préstamos empresariales, financiación de automóviles, tarjetas de crédito. Así es como los bancos ganan dinero, a través del margen de intereses entre los depósitos y los préstamos. Este sistema funciona solo bajo una condición: que no todos los clientes retiren su dinero al mismo tiempo. En un día normal, quizá entre el 2 y el 5% de los clientes necesitan liquidez. Para eso, las reservas son suficientes. Pero, ¿qué ocurre cuando esa suposición se rompe? No por pánico, no por una crisis, sino por una mejor alternativa. Ya hemos visto lo rápido que puede escalar la situación. En marzo de 2023, un gran banco estadounidense mantenía alrededor de $200,000 millones en depósitos, principalmente de empresas tecnológicas y startups. Estos depósitos estaban invertidos en bonos del Estado a largo plazo, comprados en una fase de tipos de interés extremadamente bajos. Luego, el Banco Central elevó los tipos de interés de forma agresiva, de casi 0 a más del 5% en menos de 2 años. El valor de mercado de esos bonos se desplomó. Un bono con un cupón del 2% vale mucho menos cuando el mercado ofrece un 5%. El banco se encontró de repente con más de $15,000 millones en pérdidas no realizadas. Cuando los clientes comenzaron a retirar su dinero, el banco tuvo que vender bonos, no al valor contable, sino con fuertes descuentos. Las pérdidas en papel se convirtieron en pérdidas reales. En 48 horas, el banco colapsó. Más de $140,000 millones en solicitudes de retirada en un solo día. Una institución con cientos de miles de millones en activos se volvió insolvente de repente. Y eso era un solo banco. Ahora imagina que este patrón se repite a escala sistémica, no provocado por el miedo, sino por el rendimiento. Una salida lenta pero constante. 3% el primer mes, 5% el segundo, 7% el tercero. Las cifras no se suman, se multiplican. Los bancos pierden su fuente de financiación más barata, los depósitos de los clientes. Para sobrevivir, deben recurrir a financiación sustitutiva más cara, ya sea en el mercado interbancario o directamente en el Banco Central. Los márgenes de interés se reducen, las ganancias caen, los precios de las acciones se desploman, las calificaciones crediticias se degradan. Una espiral descendente. Y aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. Los préstamos no desaparecen solo porque los depósitos se vayan. Una hipoteca a 30 años sigue existiendo durante 30 años, pero el dinero que la financia puede desaparecer en segundos. Con una app, con un clic. No es un problema de solvencia. Los activos existen. Es un problema de liquidez. Y las crisis de liquidez matan a los bancos más rápido que cualquier otra cosa. Muchas personas, cuando piensan en colapsos bancarios, piensan inmediatamente en 2008, Lehman Brothers, Bear Stearns, Washington Mutual. Pero aquí es donde reside la diferencia decisiva. En 2008, el problema era la calidad de los activos. Hipotecas subprime, préstamos a deudores sin ingresos, sin garantías, valores basados en supuestos que resultaron ser falsos. Cuando esos préstamos dejaron de pagarse, los activos se volvieron prácticamente inútiles. Los bancos eran realmente insolventes. Esta vez, la situación es completamente distinta. Los activos de los bancos están, en su mayoría, intactos.
bonos del Estado estadounidense, hipotecas de alta calidad, bonos corporativos con grado de inversión. El problema no es la calidad de los activos. El problema es la velocidad a la que pueden desaparecer los depósitos. Y el detonante no es un shock, ni el pánico, ni un colapso repentino. El detonante es algo mucho más peligroso: decisiones racionales. Cuando los depositantes se dan cuenta de que en otro lugar pueden obtener mayores rendimientos, la misma liquidez y una seguridad comparable, mueven su dinero, no todos a la vez, sino de forma continua, mes tras mes. Y este es precisamente el escenario que los bancos menos pueden manejar, porque los depósitos son el capital más barato para los bancos. Cuando ese capital desaparece, deben financiarse con dinero más caro. Mayores costes de financiación, márgenes más bajos, beneficios decrecientes. Y mientras tanto, los préstamos a largo plazo siguen existiendo. Esta es la asimetría mortal del sistema bancario. Depósitos a corto plazo financian préstamos a largo plazo. Cuando este equilibrio se rompe, el tiempo no basta. El banco muere antes de que los activos puedan generar liquidez. Ya hemos visto esta película. En 2008, el sistema interbancario colapsó. La liquidez se secó. Incluso instituciones sanas se hundieron porque nadie quería prestarles dinero a corto plazo. ¿La diferencia esta vez? La presión no proviene de préstamos tóxicos, sino de mejores productos. Las stablecoins son objetivamente superiores para muchos casos de uso. Mayores intereses, disponibilidad inmediata, uso global las 24 horas del día. Y en el momento en que estas ventajas se entienden de forma generalizada, la salida se acelera de manera exponencial. Los bancos lo saben. Por eso luchan contra las stablecoins con rendimiento. Por eso advierten las asociaciones del sector. Por eso un CEO bancario habla abiertamente de una fuga de $6 billones. Esto no es alarmismo, es matemática. El ETF de Bitcoin no es el final del juego, es la fase 1. Lo que se está construyendo aquí no es un producto aislado, sino una nueva infraestructura financiera. Desde 2023, el CEO del mayor gestor de activos del mundo se ha pronunciado de forma inusualmente abierta sobre los activos digitales. Ha calificado a Bitcoin en varias ocasiones como oro digital. Ha hablado de que la tecnología blockchain transformará de manera fundamental los mercados financieros. Y ha afirmado que la tokenización de activos del mundo real será la próxima gran ola de innovación. No fueron comentarios casuales, fueron señales estratégicas. La tokenización significa representar activos reales, acciones, bonos, bienes inmuebles, materias primas, como tokens digitales en una blockchain. Los derechos de propiedad permanecen iguales, pero la funcionalidad cambia de forma radical. ¿Por qué es tan importante esto? Por 3 razones: velocidad, costes y accesibilidad. Hoy, la liquidación de una operación con valores tarda 2 días. Vendes el lunes, el dinero llega el miércoles. Con activos tokenizados, esto ocurre de forma instantánea, segundos en lugar de días. Sin riesgo de liquidación, sin riesgo de contraparte. Los costes también se reducen de forma drástica. Brokers, cámaras de compensación, custodios, agentes de transferencia, cada uno de estos intermediarios cobra comisiones. La liquidación basada en blockchain elimina gran parte de estas capas intermedias. Las transacciones cuestan céntimos, no dólares. Y luego está el acceso. Hoy en día, muchas formas de inversión están reservadas a personas adineradas. Inversiones mínimas de $100,000. Inversores acreditados. Restricciones geográficas. La tokenización permite la propiedad fraccionada. 0,1 de un inmueble. 0,01 de una participación en un fondo. Disponibilidad global las 24 horas del día. Y esta infraestructura ya se está construyendo. En marzo de 2024, se lanzó un fondo del mercado monetario tokenizado que funciona completamente sobre una blockchain pública. Invierte en efectivo,
bonos del Estado y operaciones repo. El rendimiento ronda el 5%. La liquidación se realiza en tiempo real. No es un concepto, no es un proyecto piloto, es un producto funcional. A comienzos de 2026, este fondo ya había captado más de $700 millones. Pequeño en términos absolutos, pero como prueba de que el modelo funciona a escala institucional. Ahora conecta los puntos. Un ETF de Bitcoin con $70.000 millones. Fondos tokenizados con liquidación en tiempo real. Relaciones con prácticamente todos los inversores institucionales del mundo. Y en paralelo, aparecen informes de que se están preparando stablecoins reguladas, totalmente respaldadas por bonos del Estado estadounidense, con custodia institucional y claridad regulatoria. Una alternativa digital al dólar, distribuida a través de los mismos canales en los que las instituciones han confiado durante décadas. Cuando un producto así llegue al mercado, la adopción no será lenta, será explosiva. Porque entonces ya no se trata de criptomonedas, se trata de una mejor gestión del efectivo. Y aquí es donde comienza la fase 2. Una vez que las stablecoins con rendimiento obtienen legitimidad regulatoria, el juego cambia por completo. Porque en ese momento desaparecen las últimas barreras psicológicas. Nada de experimentos cripto, nada de zonas grises, ningún riesgo reputacional para consejos de administración, fiduciarios o directores financieros. En su lugar, surge un producto que es objetivamente superior para los responsables de decisiones institucionales. Un dólar digital, totalmente respaldado por bonos del Estado estadounidense a corto plazo, con liquidez diaria, liquidación inmediata y un rendimiento del 4 al 5%. Compáralo con el statu quo. Una cuenta bancaria clásica paga entre 0 y 0,5%, a veces menos. Con una inflación en aumento, eso significa una pérdida garantizada de poder adquisitivo. La decisión se vuelve trivial. Y precisamente por eso, la salida no será brusca, sino continua y acelerada. No todos retiran su dinero en un solo día, pero cada mes un poco más. Las empresas comienzan a hacer pruebas, no con todo su efectivo, sino con 50 o 100 millones de un saldo total de miles de millones. Unos cuantos millones adicionales en ingresos por intereses al año, sin riesgo adicional, sin pérdida de liquidez. Los directores financieros lo presentan como una optimización de tesorería. Los consejos lo aprueban. Otras empresas siguen el ejemplo. En paralelo, las grandes casas de corretaje abren el acceso a los inversores minoristas, no como un producto cripto, sino como una alternativa al efectivo. Aparcar el dinero, 0%. Aparcarlo de forma digital, 5%. Los usuarios deciden de manera racional. Mientras tanto, los bancos reaccionan de forma previsible. Suben los tipos de interés de los depósitos, 1%, 1,5%, tal vez 2%. Pero cada punto porcentual adicional devora sus márgenes. Si un banco presta al 5% y tiene que pagar 3% por los depósitos, el margen se reduce de forma drástica. Los beneficios caen. Las cotizaciones bursátiles se ven bajo presión. Las agencias de calificación reaccionan. Algunos bancos reconocen la realidad y cambian de estrategia. En lugar de luchar, cooperan. Ofrecen custodia, liquidación, infraestructura. No extraer oro, sino vender palas. Pero eso no cambia la tendencia general. Una vez que las stablecoins se vuelven mainstream, una vez que llegan a cuentas de corretaje, balances corporativos y carteras institucionales, comienza la verdadera migración. No por miedo, no por pánico, sino por lógica. Y eso es precisamente lo que las hace tan peligrosas para el sistema tradicional. El punto de inflexión no llegó de golpe. Llegó semana tras semana. Semana 1, del 1 al 7 de enero de 2026. En la primera semana de enero,
El mayor ETF de Bitcoin registró entradas netas de casi 900 millones de dólares. No entradas brutas, no operaciones a corto plazo, entradas netas, después de salidas, después de reembolsos, capital nuevo y puro. Para ponerlo en perspectiva, un fondo de acciones promedio se alegra con 10 a 50 millones de dólares por semana. Aquí entró casi 1 millón. Eso no fue una casualidad, fue una reponderación. Los gestores institucionales revisaron sus asignaciones para 2026 y decidieron conscientemente apostar por activos digitales. Semana 2, del 8 al 14 de enero. El 10 de enero se cumplió el segundo aniversario de la aprobación de los ETF de Bitcoin. Los medios financieros miraron atrás. Análisis, entrevistas, historias de éxito. Ya no la pregunta, ¿es legítimo?, sino, ¿qué tan grande es el impacto? Durante esa semana, entraron más de 400 millones de dólares adicionales en el mismo fondo. Aún más importante, los productos competidores registraron salidas. El capital empezó a concentrarse. El tamaño, la liquidez y la confianza comenzaron a dominar. Winner takes most en tiempo real. Semana 3, del 15 al 19 de enero. El 15 de enero, un CEO bancario pronunció su ya famosa advertencia en una conferencia a puerta cerrada. Alertó sobre 6 billones de dólares que podrían migrar hacia stablecoins. El discurso no estaba destinado al público, pero se filtró. En cuestión de horas, los medios recogieron la historia. La reacción fue inmediata. Las acciones de los grandes bancos cayeron varios puntos porcentuales en solo 2 días de negociación. Los bancos regionales cayeron aún más. El mercado empezó a comprenderlo. Esto no es un riesgo futuro, es una tendencia estructural. Semana 4, del 20 al 26 de enero. Luego llegó la semana en la que todo convergió. El 22 de enero se hicieron visibles en blockchains públicas transferencias por un valor superior a 400 millones de dólares, desde carteras de almacenamiento en frío hacia plataformas institucionales de negociación. De inmediato, explotaron las especulaciones. ¿Venta? ¿Salida? ¿Pánico? La realidad era banal. Reembolsos de ETF, procesos operativos, rutina. Pero la magnitud era lo decisivo. Cientos de millones de dólares se movían en un solo día, no como excepción, sino como normalidad. Ese ya no era un mercado de inversores minoristas, era infraestructura institucional. Y en paralelo, se intensificaron las siguientes señales. Un gran emisor de stablecoins anunció su salida a bolsa. Otro gigante financiero confirmó el lanzamiento de una stablecoin con rendimiento. Varios proveedores obtuvieron aprobaciones regulatorias. En el plazo de una sola semana, quedó claro. Esto no es un evento aislado, es una reacción en cadena. El mercado comenzó a reevaluar a los bancos, no por préstamos malos, sino por alternativas mejores. A partir de este punto, la historia deja de ser un fenómeno de nicho. Se vuelve mainstream. La primera ficha de dominó es la salida a bolsa de un gran emisor de stablecoins en marzo de 2026. No se trata de una startup cripto con promesas vagas, sino de una empresa con estados financieros auditados, supervisión regulatoria y modelos de ingresos claros. El mercado bursátil reacciona de forma positiva. El precio de la acción se sitúa por encima del precio de salida. Los medios financieros informan ampliamente. La narrativa cambia. Ya no, ¿es esto arriesgado?, sino, ¿qué tan grande puede llegar a ser este mercado? Poco después llega el siguiente paso. Un gran broker estadounidense lanza, según lo previsto, una stablecoin con rendimiento integrada directamente en las cuentas de corretaje existentes, sin una nueva aplicación,
sin caos de wallets, sin curva de aprendizaje técnica. Simplemente una opción en el menú de efectivo. Mantener efectivo, 0%. Mantenerlo de forma digital, 5%. Millones de clientes ven esta elección y hacen los cálculos. En las primeras semanas fluyen miles de millones, no de forma explosiva, pero sí constante. Primero con cautela, luego cada vez más rápido. Otros brokers observan lo que ocurre y reaccionan. Otro proveedor anuncia su integración. Un tercero evalúa alternativas. Incluso casas tradicionalmente conservadoras comienzan a hablar públicamente de soluciones digitales de gestión de efectivo. Lo importante aquí es el encuadre. No se trata de cripto, no se trata de blockchain, no se trata de ideología, se trata de una mejor gestión del efectivo. Las empresas siguen el mismo camino. Los departamentos de tesorería corporativa trasladan de forma experimental un 5 o un 10% de sus reservas de efectivo a stablecoins con rendimiento, $50 millones, $100 millones, unos cuantos millones adicionales en ingresos por intereses al año, sin riesgo de duración, sin pérdida de liquidez. Los consejos de administración lo aprueban. Los directores financieros hablan de ello. Se activan los efectos de red. Y mientras tanto, las cifras siguen aumentando. La oferta total de stablecoins en circulación crece en pocos meses de menos de $200.000 millones a más de $250.000 millones. Ese dinero no aparece de la nada. Proviene de los depósitos bancarios. Aún no de forma dramática. 2% aquí, 3% allá. Pero lo suficientemente visible como para aparecer en los informes trimestrales. Los bancos comienzan a reaccionar. Suben los tipos de interés de los depósitos, los márgenes se reducen, los beneficios caen. El mercado reconoce el patrón, no como una crisis, sino como un cambio estructural. Y aquí queda claro, esto es solo el comienzo. A partir de este punto, el proceso deja de avanzar de forma lineal. Sigue las curvas clásicas de adopción de nuevas tecnologías financieras. Febrero a marzo de 2026. La salida a bolsa del emisor de stablecoins se debate ampliamente. Los analistas comienzan a modelar el tamaño del mercado, no en miles de millones, sino en billones. Al mismo tiempo, el gran broker lanza su stablecoin con rendimiento tal como estaba previsto. Las primeras semanas transcurren con calma. Unos cuantos miles de millones aquí, unos cuantos miles de millones allá. Pero entonces comienza el cálculo. 0% sobre el efectivo. 5% sobre los dólares digitales. La diferencia no es teórica. Aparece a diario en los extractos de cuenta. Abril a junio de 2026. Otras grandes instituciones financieras siguen el ejemplo. Un proveedor anuncia su integración. Otro inicia programas piloto. Las stablecoins no se promocionan como una innovación, sino como una mejor gestión del efectivo. Las empresas reaccionan más rápido que los inversores minoristas. Si una empresa con $1.000 millones en efectivo aparca 100 millones en stablecoins, obtiene 4 a 5 millones de dólares adicionales al año, sin prima de riesgo, sin compromiso de plazo. Esto se convierte en la nueva norma. Para finales del segundo trimestre, el volumen total de stablecoins aumenta hasta alrededor de $300.000 millones. Ese dinero proviene en gran parte de los depósitos bancarios. Julio a septiembre de 2026. Ahora la tendencia se vuelve visible. Los bancos informan en sus resultados trimestrales caídas de depósitos del 4 al 5%. No lo suficiente como para generar pánico, pero sí lo suficiente como para generar titulares. Las agencias de calificación reaccionan. Los analistas reducen estimaciones de beneficios. Las acciones bancarias permanecen bajo presión. Mientras tanto, el mercado de stablecoins sigue creciendo, hasta alcanzar los $350.000 millones. La curva se vuelve más pronunciada. Octubre a diciembre de 2026. Al final del año, el panorama es claro.
Las stablecoins han pasado de ser una solución de nicho a convertirse en un componente estándar del sistema financiero. El volumen total alcanza alrededor de 420.000 millones de dólares. En el transcurso de un solo año, se han añadido más de 250.000 millones de dólares nuevos. Los depósitos bancarios en el mismo periodo han disminuido en aproximadamente 400.000 millones. No todo fluyó a stablecoins, pero fueron el mayor beneficiario. Y esto es solo el primer año. La adopción funciona de manera acumulativa. Cuanto más familiar se vuelve un producto, más rápido crece. Lo que cuesta 400.000 en el primer año puede convertirse en 1 billón en el segundo, y en el tercer año aún más. Bajo esta perspectiva, la advertencia sobre una salida de 6 billones de dólares no parece alarmista, sino quizá incluso demasiado conservadora. Esto no es una teoría abstracta. Te afecta directamente, aquí y ahora. Primero, tu dinero en la cuenta bancaria. Si mantienes dinero en una cuenta bancaria tradicional que paga poco o ningún interés, pierdes poder adquisitivo cada año. Con una inflación del 3 al 4%, $100.000 se convierten, en términos reales, en 96.000 después del primer año. En 5 años, desaparece una cantidad de 5 cifras, de forma silenciosa, sin advertencias. En cuanto las stablecoins con rendimiento estén disponibles a través de brokers consolidados, tiene sentido matemático trasladar una parte de ese dinero, no tu fondo de emergencia, no todo de una vez, pero mantener efectivo que hoy no genera nada, mientras existen alternativas que ofrecen rendimientos 40 o 50 veces superiores, es difícil de defender desde un punto de vista racional. Segundo, si trabajas en el sector bancario, esto no significa que los bancos vayan a desaparecer, pero van a cambiar. Menos sucursales, menos mostradores tradicionales, más automatización. Al mismo tiempo, surgen nuevos roles: custodia digital, infraestructura blockchain, valores tokenizados, cumplimiento normativo para stablecoins. Los empleos no desaparecen, se desplazan. Quien entienda esta evolución y se adapte temprano, tendrá ventajas. Tercero, si eres inversor, los mayores ganadores de esta transformación no son necesariamente quienes apuestan por subidas de precios, son los proveedores de infraestructura, empresas que ofrecen custodia, liquidación, distribución y conexiones regulatorias. Cobran comisiones, no una sola vez, sino de forma recurrente. Es el principio de picos y palas de toda gran transformación. Cuarto, si diriges una empresa, la gestión de la liquidez está cambiando de manera fundamental. Las empresas que empiezan pronto a estructurar su liquidez de forma más eficiente reducen costes de capital, aumentan rendimientos y ganan flexibilidad operativa. Estas ventajas son pequeñas al principio, pero se acumulan con el tiempo. Quinto, si eres joven, el sistema financiero con el que trabajarás dentro de 10 o 20 años no será el mismo que conocieron tus padres. Activos digitales, dinero programable, activos tokenizados serán tan normales como lo es hoy la banca en línea. Entender esto no es un juego, es educación financiera básica para la próxima década. Volvamos al principio. El 15 de enero de 2026, un importante CEO bancario advirtió que 6 billones de dólares podrían abandonar el sistema bancario estadounidense en un plazo de 3 años. El 22 de enero de 2026, un solo ETF de Bitcoin ya gestionaba 70.000 millones de dólares en activos, exactamente 2 años después de su lanzamiento. Estas no son historias separadas, son dos caras de la misma transformación. El éxito de este ETF de Bitcoin demostró algo decisivo. La demanda institucional de criptomonedas es real, no ideológica, no especulativa, sino estructural. Esa prueba abrió las puertas a la aceptación regulatoria, a la infraestructura institucional y a todo lo que vino después: stablecoins, fondos tokenizados, liquidación basada en blockchain, dólares digitales con rendimiento. Una vez que esta infraestructura existe, la salida de los depósitos bancarios no se convierte en una posibilidad,
sino en una consecuencia matemática. No porque los bancos fracasen, sino porque surgen productos mejores, mayores rendimientos, liquidación inmediata, costes más bajos, disponibilidad global las 24 horas del día. Así es como cambian los sistemas. Esta es la mayor transformación estructural del sistema financiero desde la introducción de la banca en línea en los años 90, posiblemente incluso mayor, porque entonces cambió la superficie. Hoy cambian los raíles, la infraestructura, los cimientos. Los bancos que se adapten sobrevivirán, tal vez incluso se beneficien. Los bancos que bloqueen el cambio perderán relevancia de forma gradual. Y las empresas que construyen esta nueva infraestructura capturarán gran parte del valor que se cree. El ETF de Bitcoin con 70.000 millones de dólares no provocó pánico bancario. Hizo algo mucho más importante. Demostró que funciona. Y exactamente esa prueba hizo posible todo lo demás. Si este análisis te resultó útil, mantente atento. Los próximos meses serán decisivos. Salidas a bolsa, lanzamientos de productos, aprobaciones regulatorias. La migración no empieza algún día en el futuro, empieza ahora. La única pregunta abierta no es si ocurrirá, sino quién la entenderá lo suficientemente pronto como para actuar correctamente.